Cuenca. Parque Villarromán. Las alineaciones de las construcciones megalíticas de hace 4.700 años en Stonehenge han dado lugar a estudios que consideran que su empleo estaba destinado a predecir las estaciones del año. La piedra Hill señala el lugar de la salida del sol en el solsticio de verano. Los egipcios, sobre el año 3500 a.C., alzaron obeliscos cuyas sombras determinaban el mediodía y el día más largo y más corto del año. Fue en el siglo VIII a.C. cuando idearon el primer reloj de sol que señalaba el paso de las horas. El astrónomo babilonio Berusus, en el siglo III a.C., construyó un reloj de sol semiesférico. Consistía en un cubo de piedra o madera con una cavidad semiesférica donde se colocaba un índice o varita señalando las estaciones. Los romanos no añadieron nada nuevo a la evolución del reloj de sol, excepto que fabricaron 13 tipos distintos, según indica Vitruvio, ingeniero y arquitecto romano. Fue en la Edad Media, 529 después de Cristo, cuando la orden benedictina, esmerada en cumplir el horario que su fundador San Benito dictó, estimuló a los monjes al estudio de los relojes de sol. Los primeros relojes verticales aparecieron al principio del siglo VIII en las paredes de las catedrales. En el año 1000 se construyen los relojes horizontales para cuya instalación se practicaron orificios en las bóvedas de las catedrales. En esta época, la duración de las horas en un reloj de sol dependía de las estaciones del año. En invierno eran más cortas y en verano 2 veces más largas. En el siglo XIII, un árabe llamado Abul Hassan introdujo la idea de hacer todas las horas con la misma duración. Y es en el siglo XV cuando los relojes de sol llegan a su esplendor. Entre las múltiples cosas que han llamado la atención del hombre desde tiempos inmemoriales está la variación o movimiento de la sombra producida por el sol sobre cualquier objeto significativo. Un poste, por ejemplo. Este movimiento de las sombras, aparentemente incomprensible en un primer momento, presenta, para una mirada atenta y analítica, una variación periódica y recurrente. Es el resultado de los 2 principales movimientos de la Tierra, el de rotación sobre su eje, determinante de la sucesión de los días, y el de traslación alrededor del Sol, que produce la de los años. Un reloj de sol es un simple dispositivo que aprovecha estas variaciones periódicas reflejadas en la sombra de un poste, al que se llama gnomon, para determinar las horas del día e incluso el día del año. Es por tanto un reloj y un calendario. El gnomon se desplaza cada día de oeste a este, recorriendo un ángulo bien definido cada hora. Su longitud más corta la da al mediodía, momento en el que apunta justamente al norte y depende de la altura del gnomon y de la latitud geográfica del lugar donde se encuentra el reloj. La longitud de esta sombra depende también del día del año. Es máxima en el solsticio de invierno y mínima en el de verano, recorriendo todas las posiciones intermedias a lo largo del año. El reloj de sol ha sido utilizado por el hombre desde hace miles de años para medir el tiempo. No obstante, aunque el fenómeno descrito es básicamente así de sencillo, la regularidad del mismo presenta ciertas peculiaridades que lo convierten en algo más complejo. Si hacemos una foto al sol durante todos los días del año, a una misma hora, descubriremos que éste dibuja en el cielo una curva característica. Los griegos la llamaron analema, que quiere decir hecho arriba. Y la causa es doble. La órbita de la Tierra en torno al Sol es elíptica y no circular, y además el plano en el que se produce esa órbita no es perpendicular al eje de rotación de la Tierra.
La curva se refleja de igual manera en el movimiento de la sombra de un gnomon a lo largo del año. Por este motivo, a la curva que la sombra del reloj de sol dibuja sobre el suelo cada hora durante un año, también se le da el nombre de analema, aunque sería más propio el de lemniscata o catalema, que significaría hecho abajo. Keiko es una pintora que lleva muchos años viviendo en Cuenca. Trabaja también el grabado, la escultura y realiza proyectos urbanísticos en otros países. Por ejemplo, el puente de Hokusen y la avenida Hikari en Japón y el espacio para niños en Nimes, Francia. Hace 5 años el Ayuntamiento de Cuenca encargó el diseño de una plaza dentro del parque de Villarromán a Keiko Mataki. El sitio no era más que un descampado pelado donde ni siquiera los cardos habían logrado enraizar. Solo el sol, con su gran fuerza, irradiaba sobre ese lugar. Keiko estudió aquella plaza, imaginó combinaciones de luces y sombras y diseñó un reloj de sol para instalarlo allí. Sobre el concepto del espacio, Keiko lo que ha hecho es relacionar el arte con la ciencia, la educación, la cultura y la sociedad. Crear un lugar sagrado donde la estancia te invite a reflexionar. Observando el movimiento de la sombra del reloj de sol, podemos sentir curiosidad por la inmensidad del universo, imaginarnos las estrellas, los astros.
Al recibir el rayo del sol, sentimos que nos acaricia, que está cerca aunque no lo esté, y que al tropezar con los objetos, forma la sombra. Aquí podremos olvidar nuestro pequeño mundo cotidiano y sentir la magia del paso del tiempo. Keiko quiere que en esta plaza te acomodes en uno de sus bancos, que juegues, te relajes, saltes, bailes, brinques, solo o en compañía. Uno de esos bancos se llama Viaje Solitario. En este banco está el kilómetro cero, y desde ese punto, Keiko ha calculado la distancia a diversos lugares del mundo. Ella quiere que te sientas como un elemento del gran espacio, donde con la imaginación puedas trasladarte a cualquier parte del mundo. Y también quiere que desde esta plaza los poetas reciten, que los niños inventen sus juegos, que los predicadores chillen como niños, que los fotógrafos congelen sus imágenes, que los pintores modelen sus figuras, que todo el mundo sea feliz.